¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con el tercer tema y último de esta unidad. Vamos a hablar de personalidad. Este también es un elemento de la alineación de la estrategia. Ya hablamos de liderazgo y ya hablamos de los modelos para organizar la estrategia. Y me hago un poquito más hacia atrás y vamos al pensamiento estratégico. Yo creo que la personalidad de uno ayuda o inhibe en la aplicación de algunas actividades. Si nuestra personalidad es de determinada forma, va a ser mucho más difícil o mucho más fácil poder tener pensamiento estratégico o llevar el liderazgo. Conozco muchas personas que cuando han sido ascendidas a puestos directivos tienen grandes dificultades porque su personalidad no está preparada para dirigir personas. Sus características de personalidad no le ayudan. Existen muchos estudios de personalidad. Desde 1920, 1910 han venido psicólogos laborales hablando del desarrollo de la personalidad y el mundo laboral. Muchos estudios diferentes. Yo les diría que hay dos tipos de grupos para ver la personalidad. Estamos hablando de estudios de personalidad laboral o de la vida ordinaria. No estamos hablando de personalidades y rasgos patológicos. Cuando hablemos, si se hablara de patologías, hay otro tipo de test y otro tipo de teorías que no vamos a tocar en esta materia. Lo que vamos a hablar es que aquí tenemos que pensar cuáles son los rasgos de personalidad que pueden ayudar al líder político, al consultor y a los equipos políticos a desempeñar mejor su trabajo. En esto hay muchos psicólogos que han hablado, Elton Mayo, Blake, Jung, en cantidad de psicólogos. Yo me voy a referir a un modelo de un psicólogo de apellido Kliver, que lo derivó de unos estudios que hizo otro psicólogo a principios del siglo pasado, que entendía que la personalidad también tiene que ver con el ambiente, con la circunstancia en la cual se está desarrollando el individuo, y que la persona siempre está en búsqueda de adaptarse a ese entorno, modificando su personalidad. Y piensen un poco y vayan a su vida personal y se darán cuenta que a veces han tenido conflictos en el trabajo o en la vida personal o con los amigos y lo que tratan es de adaptarse. O reafirman lo que ustedes son o cambian su forma de ser, pero al final de cuentas es un proceso de adaptación. Entonces, estos psicólogos dicen que hay un ambiente que de una u otra manera influye, impacta en tu conducta. Y tus conductas se pueden agrupar generando algunos perfiles. Entonces, este psicólogo, ¿sí? William Moulton Marston, así se llama, decía que hay que entender a las personas normales en necesidades bajo una situación ordinaria o una situación de estrés, porque la que cambia la conducta es la situación de estrés. Por lo tanto, él decía, hay tres tipos de ambientes o tres momentos diferentes. Cuando tú estás bajo una condición que tú controlas, que no hay presión, tú decides ser de una forma y quieres exhibir más tu característica de personalidad. Cuando hay presión, que ellos le llaman conducta real, afloran tus verdaderos estilos de conducta. Eso en la vida ordinaria es como cuando uno tiene un problema de pareja y cuando está uno tranquilo puede ser, voy a poner ejemplo, más amoroso de lo normal. Pero no pase un conflicto y entonces, como dicen coloquialmente, sacas las uñas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es verdaderamente tu personalidad? ¿La prudente amorosa o la agresiva activa? Entonces este modelo de conducta te dice que en ciertas condiciones vas a ser así y en ciertas condiciones vas a ser de esta manera.
Esto le permite al líder darse cuenta de cómo puede comportarse frente al grupo, pero también cómo se puede comportar el grupo. Y entonces mejorar sus decisiones de liderazgo, que ya vimos en la clase pasada en liderazgo situacional, pero basado en la conducta. Entonces, este estudio de Mastrom lo adapta Cleaver, es un personaje, psicólogo, que genera toda una corriente, toda una batería, incluso todo un estilo de dirección en las empresas, que viene desde los años de 1960 hasta la fecha, en donde él te dice, bueno, si hay personalidades, hay rasgos de personalidad y se comportan en el ambiente de determinada manera, pero los voy a agrupar. Y dice, hay 4 estilos básicos de conducta. Una que tiene que ver con la capacidad de buscar logros y resultados, en contraposición la capacidad de analizar y profundizar en los temas. Hay personas que les gusta el riesgo, el reto, el esfuerzo, el trabajo diario con ambientes cambiantes, que buscan metas concretas. Pero hay personas que prefieren trabajos estables, donde hacen análisis profundos, donde observan fenómenos y no necesariamente tienen que entregar un resultado concreto. Voy a poner 2 ejemplos. Un ejemplo en la vida política para una persona activa, que le llaman empuje, puede ser, por decir, un negociador de crisis en seguridad. Si esa persona no sabe manejar el estrés, no logra resultados rápidos y concretos, no le da tiempo más que de actuar. Sin embargo, un analista financiero o un analista de políticas públicas es una persona que tiene que tener más bien un enfoque profundo del trabajo. Por lo tanto, no requiere de hoy entregar el resultado, sino encontrar el valor que está por debajo de lo que se observa. Entonces, ahí hay dos líneas del mismo conducta que se llama actividad, o en inglés drive, o empuje. Luego hay otra variable de conducta que dice, bueno, hay personas que les gusta mucho las relaciones con las personas, convencerlos, trabajar con ellos, hablar mucho con ellos, ser emocionales, asertivos, apegados a los aspectos emocionales. En contraposición, personas que no les gusta trabajar con las personas, que son frías, que son distantes, que les gustan las cosas más numéricas, más de equipos, más de trabajar con herramientas. Entonces vemos puestos, por decir, el tesorero de un ayuntamiento definitivamente deberá tener una baja relación de persona. No quiere decir que no hable con la gente, sino que simplemente su cargo le demanda una baja relación, pero un alto sentido de trabajo con números o con objetos, como la computadora. Sin embargo, vamos a llamar un responsable de desarrollo social, puede ser un individuo que requiera de mucha más sociabilidad y de mayor capacidad de integrarse a distintos tipos de personas sin confrontarse en los argumentos. Entonces hay puestos que demandan una cosa y otros puestos que demandan otra. La tercera variable de conducta se le llama continuidad o profundidad. En esta variable nos dice si a alguien le gusta trabajar con distintos temas, distintos ambientes, las personas que viajan mucho, que están con distintas personas, que tienen 3, 4 trabajos a la vez, y que se sienten muy, muy atraídos por la parte creativa, por la innovación y el reto. Contraposición, hay personas que les gusta más la rutina, la profundidad, el encontrarse en una sola tarea y perfeccionarla. Hay trabajos que requieren perfeccionamiento. Imagínense un cirujano cardiovascular que no tiene la capacidad de concentrarse y trabajar solamente en ese paciente al momento de la cirugía y está disperso pensando, además de eso, en un negocio personal y además en el siguiente paciente y entonces sale del quirófano y se va a ver el otro paciente y luego regresa. O sea, esa diversidad no le ayudaría porque la tarea que exige es
concentración y profundidad. Al revés, un político en términos generales, debe ser una persona de amplio espectro. O sea, debe tener distintas pistas, debe trabajar por distintas líneas para ir integrando. Por lo tanto, el ambiente, el desempeño político es diferente al desempeño técnico. Y por último, la cuarta variable de conducta es aquella que se llama apego o orden. Hay personas rebeldes, personas que les gusta moverse sin reglas, sin antecedentes, sin parámetros, sin paradigmas. Son muy buenos para adaptarse, para innovar, para ajustar, para cambiar, pero pueden llegar a ser también anárquicos. Por el otro lado tenemos aquellos que les gusta el orden, el sistema, lo apegado, las leyes, las reglas. Y son personas que son muy útiles para entornos muy regulados. Entonces, hay cargos que requieren de mucha innovación y de mucha libertad y otros cargos que requieren más de control y orden. Pensemos, un responsable de tierra y llega a un territorio no conocido y si es muy acartonado en su proceso y seguidor del proceso, va a tener dificultades para poder aplicar la metodología, porque no se sale de la regla. Entonces, una persona responsable de un liderazgo de tierra requiere una flexibilidad, mientras que, vamos a pensar, un representante ante el INE, por decir un ejemplo, requiere de una capacidad de análisis y de apego a las normas y procedimientos para que no caigan en elementos sancionadores de la regla electoral. ¿Se fijan? Hay distintas cosas. Entonces, en el alineamiento estratégico tenemos que entender que no basta con la pura técnica administrativa, como son los controles o los tableros de control, o el estilo de mando, porque el estilo de mando va vinculado íntimamente con el estilo de conducta y personalidad. Entonces, Kliber dice, ok, esos 4 estilos de conductas tienen distintos grados y los interpreto en función de cómo una persona se comporta en condiciones controladas, en condiciones descontroladas o fuera de su contexto, y hay un esfuerzo por ajustarse de la persona que le llama conducta deseada. Entonces, no todos nosotros, todo el tiempo, proyectamos una autoimagen de cómo somos. Cuando nos enfrentamos a un problema, modificamos algunas cosas pensando que esa forma de actuar va a resolver el conflicto. Y ante el juicio de cómo soy y cómo actúo, trato de anticiparme en el futuro de cómo deberé de ser. Esa es la conducta deseada. Entonces, este modelo te habla de, por un lado, la persona, pero también dice que los puestos tienen, como quien dice, una personalidad. Cada cargo, cada puesto, dependiendo del tipo de trabajo que desarrolla, demanda de las personas unas conductas determinadas. Por lo tanto, existe un perfil de conducta ideal que le llama Kliber del puesto, donde dice, para ser coordinador general de una campaña, esto se necesita. Para ser consultor de procesos políticos, este es el perfil que se busca. Entonces, cuando uno tiene el perfil del puesto y el perfil del individuo, podemos construir una estrategia de desarrollo de personal. Aquí es donde termina el proceso o donde debemos llegar al proceso humano en términos de alineación de estrategia. Si nuestra estrategia no tiene equipo humano alineado con conductas adecuadas, con estilos de mando correctos y con las condiciones de desempeño que ya vimos en el tablero de control, difícilmente una estrategia va a poder tener el éxito o la aplicación como se espera. Entonces, hace rato en otra clase pasada les dije, el factor humano es la clave del éxito o de la derrota. Entonces, y ojo, si ustedes desean ser consultores,
Los consultores a veces con vanidad decimos que hacemos ganar a los candidatos. Eso no es verdad. Los candidatos ganan porque la sociedad primero desea eso. Segundo, porque hicimos una estrategia correcta para comunicar lo que queremos comunicar y construimos la historia. Tercero, porque el candidato sí es parte de esa historia. Cuarto, es porque el personal, los colaboradores, lo supieron desempeñar. Y quinto, el consultor supo ajustar en su momento alguna desviación. Entonces es multifactorial, pero dentro de esos factores creo que el factor humano es muy importante. Entonces, como en la clase pasada les dije, al final de su materia tendrán un test de personalidad donde lo contestan y yo les haré una interpretación psicométrica de qué tanto ustedes tienen un perfil de conducta para ser consultores. En la maestría lo que se pretende es que ustedes vayan desarrollando y adquiriendo experiencias. Y me parece muy importante que el diagnóstico personal lo conozcan. Sepan ustedes si tienen el perfil de liderazgo y el perfil de personalidad potencial para convertirse. De lo contrario, ¿qué tendrían que hacer para mejorarlo o cambiarlo? Y ese es el objetivo de este tema, tomar conciencia de la forma de conducta del consultor y cómo ayuda al equipo político y obviamente al líder político. Con esto terminamos la tercera unidad y pasaremos pronto a la cuarta unidad. Muchas gracias.